¿Usted cree que debemos de cambiar algunos artículos de la Constitución o hay que hacer una nueva Constitución política? ¿Y por qué? Bueno, miren, hacer simplemente cambios parciales de algunos artículos simplemente es como remendar una pieza de nuestra vestimenta que ya está, diríamos, rota. No, tenemos que ir a un cambio total de la Constitución porque lo que vamos a tener que cambiar son dos cosas fundamentales. El carácter del Estado, que como le acabo de mencionar, para nosotros debe ser un Estado plurinacional, y por otro lado cambiar el régimen económico que está en la Constitución. Yo tengo a la mano justamente la Constitución sobre lo que usted me pregunta. Miren, estamos aquí en la Amazonía y si estuviéramos en el Cusco, iríamos a la Convención, por ejemplo. Entonces, ahí en la Convención hay un distrito que se llama Megantoni. Ahí está el gas de Camisea. Pero ahí en Megantoni compran el gas más caro del Perú, porque ahí vale 110 soles, porque tiene que ir por Pucallpa y por Río, y más el flete, 110 soles, es decir, el gas más caro del mundo, en el lugar donde sale el gas. Y la pregunta es, ¿por qué el gas es muy caro en Megantoni? Porque sencillamente el gas sale de ahí por tubería, va hasta Pisco, en Ica, va al extranjero, lo procesan y luego lo regresan para venderlo en nuestro país con un precio sumamente elevado. Entonces, ¿eso qué significa? Que el Estado, que debería ser el dueño de nuestros recursos naturales, del petróleo, del gas, del cobre, no lo es. ¿Por qué? Porque se ha privatizado absolutamente todo. Entonces, ahí en Megantoni no pueden tener un balón de gas a precio cómodo. Y no solamente en Megantoni, sino en todo el sur. Debería haber un gasoducto para Cusco, para Arequipa, para Tacna, para Moquegua, para Puno. Es decir, que nuestros recursos naturales deberían estar al servicio de nuestra población, pero no lo están. Aquí que estamos en Tingo María, que también desarrolla actividades agrícolas. El suelo también se cansa, también se empobrece y necesita abonos, necesita fertilizantes. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿de dónde sale la urea? Que es el principal abono. La urea es un derivado del gas, pero como el gas no nos pertenece, tenemos que estar comprando urea en Ucrania, en Canadá, en países lejanos, a precios sumamente elevados. Pero además, por ejemplo, yo que soy de Piura, ahí tenemos la roca fosfórica de Bayóvar. Hasta se hizo una nueva carretera dejando atrás la Panamericana antigua. Ya no vamos por Olmos, ya no vamos por Motupe a Piura, vamos por Morrope, vamos por la ruta de Bayóvar, porque hay que sacar los fosfatos de Bayóvar, que es roca fosfórica. Entonces se saca la roca y que se la lleva al extranjero y luego ya viene industrializado. Entonces, si el Perú fuera dueño y explotara esos recursos naturales, el gas para empezar, la roca fosfórica de Bayóvar, tendríamos los fertilizantes para nuestros hermanos agricultores. No se puede hacer eso porque lo prohíbe la Constitución del 93. Y yo, que siempre trato de llegar a la población con cosas objetivas, pues aquí tengo el artículo 60 sobre el régimen económico de la Constitución y dice, solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público. Solo por ley expresa puede realizar subsidiariamente. ¿Y qué cosa es un rol subsidiario? Es un rol secundario, porque el rol principal, ¿quién es lo que tiene que hacer? La empresa privada. Por eso es que la Constitución del 93 es sinónimo de privatización. Se privatizó absolutamente todo. Por ejemplo, cuando yo he venido por primera vez a Tingo María, en la década del 70, Tingo María tenía aeropuerto y llegaba la línea aérea del Estado, Aéreo Perú, llegaba a Tingo María. Ahora ha desaparecido esa línea aérea que era del Estado. Entonces yo no puedo venir, por ejemplo, a Tingo María y ojalá que algún tiempo, aunque fuera Latam, pues que venga, pero no importa. Pero no tenemos línea aérea, creo que vienen algunos, no sé, helicópteros, no sé qué vendrán para acá, o avionetas pequeñas. ¿Por qué? Porque se privatizó todo. Privatizamos los puertos. Tenemos transporte público en Natru, Perú. Se privatizó y ahí vino esa plaga de combis que hay en Lima, que ha convertido a Lima en la ciudad más caótica del mundo en materia de tránsito. Las carreteras están privatizadas, ahí están los peajes.
Es decir, el Estado prácticamente no nos brinda los servicios que nos debía brindar y la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué nosotros queremos que haya un papá Estado que nos dé salud, que nos dé educación, que nos dé carreteras, que nos dé transporte? Por una sencilla razón, porque usted acaba de mandar a comprar un par de pilas y al comprar ese par de pilas usted está tributando, está pagando impuestos y la pregunta es, ¿esos impuestos que pagamos es para que se queden en los bolsillos del Estado o es para que revierta a la población? ¿Es para que revierta a la población en qué? En salud, en buenos hospitales, porque tenemos las minas más famosas del mundo, pero no tenemos hospitales. Tenemos la peor educación pública de América Latina, porque el Estado no invierte en educación. Ahorita, por ejemplo, está la propuesta de los vouchers educativos. Es decir, a un padre de familia se le dice, mira, en lugar de que tengas a tu hijo en el colegio público, yo te voy a dar la mitad de lo que cobra un colegio particular, entonces tú mándalo al colegio particular porque ese colegio particular es de mejor calidad, porque la educación pública, los colegios están derruidos, los profesores mal pagados, entonces tenemos una educación de pésima calidad y una salud pública de pésima calidad. En cambio, si el Estado interviniera, como no hay necesidad de ser un Estado socialista. En Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, Argentina, tienen universidades de buena calidad y son del Estado. Educación pública de buena calidad y es del Estado. Pero aquí el Estado abandona la educación pública, abandona la salud pública, hospitales totalmente inservibles. Si yo me voy al MINSA o me voy a E-Salud, me dan una cita médica de aquí a 6 meses, hasta día ya me he muerto. Pero si tuviera algo de economía, contrato un seguro privado y me hago atender en las clínicas particulares. Entonces, la privatización es nefasta para el país. Por eso es que esta Constitución dice que el Estado puede jugar un rol subsidiario y porque el rol principal lo juega el sector privado. Un momentito, nosotros tampoco estamos en que hay que estatizar todo y que todo sea del Estado. No. Nosotros queremos que haya una convivencia armoniosa entre economía del Estado, que es propiedad de todos los peruanos, porque una empresa del Estado es de todos, por decir Petroperú, pero que también haya una economía privada, que haya inversión privada. No nos oponemos a eso, pero que no desaparezca la participación del Estado. Y también queremos que haya lo que llamamos una economía solidaria o popular. Para que me entiendan los amigos de Tingo María, ¿qué cosa es la economía solidaria o popular? Son las empresas formadas por el pueblo, para el pueblo. Eso tiene un nombre, se llaman cooperativas. Entonces, el Estado debería promover las cooperativas de servicio, las cooperativas agrícolas, etcétera, etcétera, para que haya una convivencia armoniosa entre una economía del Estado en sectores estratégicos, una economía privada del sector privado y también una economía solidaria. De esa manera tendríamos un país más solidario. Y para contestar lo que usted me estaba diciendo, miren, no soy economista, pero que me queda absolutamente claro que una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. El crecimiento se mide con el famoso PBI, Producto Bruto Interno, PBI, que es la suma de lo que aporta la economía en servicios, en agricultura, en industria. Ese es el PBI. Y yo no puedo ser mentiroso. Efectivamente, el Perú en los últimos años ha estado creciendo en términos macroeconomía, en PBI, Producto Bruto Interno. Pero la pregunta es, en términos de desarrollo, el desarrollo se mide con salud, con educación y con ingresos para nuestro bolsillo. Y ese rol es del Estado. Esos ingresos a nuestro bolsillo, ¿saben cómo se llama? Ya no se llama PBI, se llama ingreso per cápita. ¿Qué es el ingreso per cápita? Lo que cada persona ya recibe individualmente. Entonces comparemos, no el PBI, que podríamos estar, por ejemplo, mejor que Chile, podríamos estar mejor que Argentina. No, comparemos el ingreso per cápita, es decir, lo que va a cada persona, y vamos a ver que el ingreso per cápita en el Perú es uno de los más bajos del mundo. Entonces, en el Perú hay crecimiento, pero que solamente beneficia a los de arriba, a las empresas, pero no hay desarrollo, porque el desarrollo es multilateral, implica resolver problemas como salud, educación y trabajo. Por esa razón es que esta Constitución ya es obsoleta, consagra un modelo neoliberal y que tiene que ser reemplazado con una nueva economía solidaria, donde el Estado tenga presencia, no para estatizar todo, porque nadie se está planteando eso,
pero que sí tenga presencia en puertos, en hidrocarburos, en el gas. ¿Y por qué no podemos tener una línea aérea de bandera? Miren, en Bolivia yo viajé hace unos 5 años y me quedé sorprendido. Existe, por si acaso ustedes pueden googlear, existe BOA. ¿Y qué es BOA? Boliviana de Aviación, que la impulsó Evo Morales. Y es una línea que ya vuela a Europa, que vuela a América Latina y es exitosa. Porque ¿qué dice la derecha? No, todas las empresas del Estado fracasan. Eso no es verdad. Hay empresas que funcionan exitosamente. Para empezar, Chile, que implementó el neoliberalismo con Pinochet, ¿acaso la principal empresa de Chile no es Codelco, del cobre? Chile vive del cobre y es una empresa del Estado. Y Petroperú ha recibido un préstamo de $1.000 millones hace poco tiempo y ya lo ha devuelto. ¿Qué significa? Que está funcionando bien como empresa. No es el problema de que sea del Estado o no la empresa, el problema es quién lo administra. Si ponemos buenos administradores, gente preparada, gente idónea, economistas, administradores de empresas, téngalo por seguro que sí va a tener éxito. Miren, China ya se está convirtiendo dentro de poco tiempo en la primera economía del mundo. Y yo les pregunto, ¿y la economía china, cuál es? ¿Es economía privada o es economía fundamentalmente del Estado? Es economía fundamentalmente del Estado. Son empresas del Estado. Por ejemplo, es una empresa del Estado chino la que está construyendo el megapuerto de Shanghái, que donde directamente van a partir los barcos hacia Shanghái por el Pacífico. Eso es una cosa de geopolítica que cualquiera a veces no lo entiende, pero es una empresa del Estado. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy pasando por aquí, en compañía de teléfonos, tienen Claro, tienen Movistar, pero todos son privados. Pero también he visto Vitel, y nadie sabe que Vitel es una empresa de un Estado. ¿Pero qué Estado? Lejano, es de Vietnam, y es propiedad de la Fuerza Armada de Vietnam, que ha desarrollado tecnología, y miren cómo ellos exitosamente pueden llevar un servicio al mundo siendo una empresa del Estado. Entonces es una leyenda negra aquella que la derecha nos dice, no, 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 el Estado es un mal empresario, todas las empresas del Estado quiebran. Y por otro lado también tengo que aclarar una cosa, muchas veces las empresas del Estado no son rentables, mejor dicho, no hay ganancia, porque, ojo, una empresa del Estado no es para que gane, su fin no es el lucro, eso es propio de la actividad privada. La actividad empresarial del Estado es para brindar servicios. Yo que he recorrido el mundo, por ejemplo, para decir el metro de Barcelona o el metro de París, trabajan a pérdida, vale decir, no se autosostienen. El Estado tiene que subsidiar el transporte. ¿Por qué? Porque de esa manera el Estado paga aquello que le falta. Entonces, no siempre una actividad empresarial del Estado es para que gane, porque su fin no es el lucro, sino el servicio. Hay que dar un servicio a la población. Por esa razón es que, por ejemplo, tenemos que ir a una nueva constitución que nosotros le denominamos plurinacional, ecologista y paritaria. Doctor Duberly Rodríguez, los analistas políticos señalan que justamente le ha costado al país dolor, sacrificio, lágrimas para construir un modelo de mercado de libre competencia y que nos hemos reinsertado al Fondo Monetario Internacional con mucho sacrificio, y que esto ha permitido construir poco a poco la estabilidad económica del país. Porque hemos pasado históricamente en la época de Velasco Alvarado el tema también del socialismo, y señalan los analistas que eso ha retrasado el desarrollo del país. Igualmente, en la propuesta de Alan García de no pagar al Fondo Monetario Internacional, de priorizar el país, hemos tenido consecuencias, que posteriormente se instaura esa nueva constitución que tenemos, la del 93, y en base a esto estamos construyendo un país solvente y que tenemos acceso a créditos internacionales que nos permiten mejorar de una u otra manera, pero justamente no alcanza a las grandes demandas sociales que tiene nuestro país. Y por eso es que algunos analistas señalan que de esas necesidades que tiene el Estado, se vale algunos políticos para recoger esas demandas y plantear una nueva constitución que correría el riesgo de ahuyentar a los inversionistas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, lo último,
que se correría el riesgo de ahuyentar a los inversionistas. Eso no es verdad. Porque yo lo acabo de decir, una nueva constitución no va a eliminar la inversión privada, no va a eliminar la empresa privada. Lo que pasa es que se tiene que incorporar actividad empresarial del Estado en sectores estratégicos, en hidrocarburos, en electricidad. Por ejemplo, en electricidad. Hoy día en Lima, nuestros recibos de luz normalmente pasan de los 300 soles, porque el servicio está privatizado. ¿Por qué el Estado ha abandonado el servicio eléctrico? ¿Por qué? Porque lo ha entregado a empresas privadas que ganan muchísimo dinero con el servicio de electricidad. ¿Y a qué le dejan al Estado? Poner luz en los caseríos más atrasados del Perú. ¿Y cuánto se paga por luz ahí? 5 soles, 6 soles. Y esto que la gente a veces no puede. ¿El Estado ahí gana? No puede ganar, pues, porque no es rentable. Es decir, la empresa privada invierte solo donde hay mucha rentabilidad, pero no invierte ahí donde debe haber un costo social, es decir, un precio, digamos, acorde con los ingresos de esa población. ¿Cuál sería el camino, doctor, para cambiar esa nueva constitución, bueno, según su proyecto? Miren, nosotros reconocemos de que hay formas de democracia, y hay una forma que se llama la democracia directa, que es la democracia directa cuando el pueblo mismo toma decisiones. Y si nosotros quisiéramos una nueva constitución, hay que preguntarle al pueblo si quiere una nueva constitución, y eso se llama referéndum consultivo constitucional. Si ya se habían estado sacando las firmas, porque se necesitaban 2 millones para ir al referéndum consultivo constitucional, pero ¿qué ha hecho nuestro actual Congreso de la República? Ha dado una ley en enero del año pasado, prácticamente anulando el referéndum y diciendo que cualquier cambio constitucional tiene que pasar por el artículo 206 de la Constitución. ¿Y qué dice el artículo 206? Que todo cambio tiene que hacerlo el Congreso, y no el pueblo directamente a través de un referéndum donde al pueblo se le va a consultar. No es que ya se le va a imponer una nueva constitución, se le va a consultar. ¿Usted quiere una nueva constitución? Sí. Entonces se convocará a una convención constituyente, a una asamblea constituyente, se elaborará un nuevo texto constitucional y volverá a ser consultado ya en referéndum, ya aprobatorio o no de la nueva constitución. Eso se llama democracia directa, pero lamentablemente el actual Congreso de la República, que se ha convertido en una dictadura parlamentaria, porque eso del equilibrio de poderes del Estado, que son 3 los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, actualmente el que tiene predominio en todo es el poder legislativo, el Congreso de la República, que tiene incluso sometido al poder ejecutivo de la señora presidenta de la República. Entonces, nosotros proponemos una nueva constitución vía un referéndum, pero para eso hay que hacer que se derogue esa ley que imposibilita el referéndum consultivo, que forma parte de lo que se llama la ley de participación ciudadana, que prácticamente ha quedado totalmente neutralizada con esa ley que ha aprobado el Congreso. Pero obviamente, ¿cómo lo lograremos? En la medida que logremos concientizar al pueblo respecto a esta necesidad, porque si nosotros no concientizamos al pueblo, puede ser que incluso se convoque una nueva asamblea constituyente, pero que se pierda por el lado del progresismo y que gane, por ejemplo, la derecha, como ha ocurrido lamentablemente últimamente en Chile, que la derecha ha ganado, ¿no?, la mayoría para ir a una nueva constitución. Entonces, es un trabajo muy delicado, hay que hacerlo de abajo para arriba, pero sobre todo tratando de desarrollar conciencia en nuestro pueblo. En esta concepción, usted necesita que el camino sea el Congreso de la República, tener personas que captan esos ideales, estén en el Congreso de la República, pero también en el Ejecutivo. Efectivamente, por eso es que un partido político como el que nosotros estamos formando, Unidad Popular, tiene un programa, tiene estatuto, tiene normas. Pero ¿para qué se organiza un partido? Un partido se organiza para llegar al poder, para llegar al gobierno. Y nosotros, si queremos ser gobierno, tenemos que tener mayoría en el Parlamento. Y si somos gobierno, obviamente vamos a tener los ministros, porque eso ya es facultad del presidente de la República, porque es un régimen presidencialista. Si nosotros queremos hacer cambios en el país, tenemos que tener los dos poderes. Una nueva realidad que está poniendo fin a lo que se llama el mundo unipolar. ¿Qué es el mundo unipolar? Que solamente existe una potencia, que es Estados Unidos, que maneja todo. Pero ahora está surgiendo un mundo multipolar, que lo conforman los BRICS. ¿Por qué se llama BRICS? B de Brasil, R de Rusia,
I de la India, C de China y S de Sudáfrica. Esos 5 países ahora están cambiando la economía en el mundo. Y le voy a dar un dato. Se está prácticamente acabando con la hegemonía, con el reinado de una moneda que se llama el dólar. Hemos entrado en el proceso de desdolarización. ¿Qué significa eso? Que ahora en adelante los países que están en los BRICS, y también se cabe incorporar Argentina y otros más, su comercio internacional, su importación y su exportación ya no será con las famosas divisas, porque ahora usted si quiere comprar en el extranjero tiene que hacerlo con dólares, y si quiere vender tiene que ser con dólares. Está todo dolarizado, y qué bonita gracia. Estados Unidos puede emitir moneda a su regalada gana y sin embargo no genera inflación, porque eso se ha convertido en la que se llama la reserva internacional, las divisas. ¿Cómo ahorra un país? Ahorra en dólares, eso se llama divisas. Pero ahora ya no hay necesidad de ahorrar en dólares, de acuerdo a lo que los BRICS están desarrollando. Usted puede hacer su comercio usando su propia moneda. Brasil con los reales, China con el yuan, Japón con el yen, Rusia con el rublo, es decir, se compran y se venden en su propia moneda. Adiós dólar. Eso es un cambio, no tienen idea, súper interesante, porque eso va a poner fin a la dictadura de esa moneda que es propia del imperialismo norteamericano. Entonces, hay esos cambios que nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, y eso está dentro de un campo de un cambio de correlación de fuerzas en el mundo, y el Perú en su momento deberá también que incorporarse a los BRICS, pero también tenemos que tener una integración regional, UNASUR, Mercosur, tenemos que volverlos a levantar para ir a un proceso de unidad de los pueblos de América Latina y del Caribe, para hacer la realidad el sueño de 2 grandes pensadores, de Simón Bolívar y de José Martí. Bolívar quería la unidad de América Latina y Martí quería la unidad de los pueblos del Caribe. Tenemos que ir a la unidad de los pueblos de América Latina y del Caribe para ubicarnos en un contexto de geopolítica mundial. Doctor, le agradezco sus ideales que usted comparte con la población de Tingo María, con los amigos televidentes de la región Huánuco, y estos ideales del Partido de Unidad Popular es precisamente un cambio radical del modelo económico, político y social del país. En ese sentido, doctor Duberlí Rodríguez Tineo, en los años de experiencia en periodismo, vemos constantemente que justamente los ideales de los líderes políticos, de los partidos políticos, se ven comprometidos en el transcurso del crecimiento del partido, de la institucionalidad, se ven comprometidos con el tema de la corrupción. En ese sentido, ¿cuáles van a ser las líneas políticas al interior de Unidad Popular para evitar justamente que hayan personas o empresarios que inyecten dinero para fines o propósitos personales o de grupos empresariales, como se ve en toda contienda electoral? Hay financistas que van y entregan dinero para financiar políticas, ideales, y de esta manera el ganador, los que entran al Congreso, al Ejecutivo o a los gobiernos regionales, se ven comprometidos sus ideales con los intereses de los empresarios. ¿Cómo va a hacer usted para seleccionar, por ejemplo, para que representen y candidateen al Congreso de la República, a los diferentes espacios que se pueda generar con sus ideales? Miren, yo creo que hay que rescatar lo que antes era tradición en los partidos de izquierda y también de la derecha. Había decencia en la política. Hay que rescatar la unidad entre la política y la ética, la moral. Y para eso es que se tiene que tener principios y valores. Y en nuestro programa tenemos principios y valores, usted lo puede ver. Primero, rescatar y promover los principios ancestrales del Ama Súa, Ama Yuya y Ama Aquella. Entre otros, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Entonces, ese es un principio ético. Y luego terminamos. Prohibición de la corrupción, racismo, acoso y toda forma de discriminación y violencia. Es decir, nosotros tenemos que educar
a nuestros militantes en una cultura anticorrupción, en una cultura con valores. Pero también ahora miraba, estábamos en un colegio y habían afiches chiquitos que los niños escribían. Es decir, la formación tiene que empezar en casa, en nuestra casa, con nuestros padres. Yo tengo origen campesino, vi a mi padre trabajar siempre, vi a mi madre ser laboriosa, hacendosa, decíamos en la sierra, y ellos eran nuestro ejemplo, eran nuestra escuela, eran nuestro espejo en quien mirarnos. Porque si nosotros no tenemos desde el hogar una formación en valores, téngalo usted por seguro que será una familia disfuncional y una sociedad disfuncional. Esos valores tienen que continuar en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad y también hacer escuela en los partidos políticos con formación política. Por esa razón es que la educación anticorrupción forma parte también de nuestra labor y por eso, ¿por qué cree usted que yo, por ejemplo, ando muy cerca de las rondas campesinas? Porque las rondas campesinas son reserva moral del país, porque no cobran ni un centavo por un servicio solidario de sacrificio que muchas veces terminan presos y muertos para cubrir la seguridad de nuestros hermanos campesinos. Entonces la ronda campesina son reserva moral y por eso que el sostén social fundamental de Unidad Popular son las rondas campesinas, que son 2 millones de ronderos, pero los ronderos también tienen que atreverse a dar un salto cualitativo, dejar de ver solamente el gremio y ver que hay que hacer política, porque algunos dicen, no, yo no vivo de la política, yo vivo de mi trabajo. Eso es parcialmente cierto, pero ¿quiénes viven de nosotros? Los malos políticos, y nosotros tenemos que aprender a hacer política, pero una política decente para resolver los problemas del país, como lo ha hecho Correa en Ecuador, como lo ha hecho Evo Morales, como ha hecho la Cristina Kirchner, como lo han hecho tantos líderes que han habido dentro de la izquierda y que no han sido fracasados. Alfonso Barrante Lingán fue el primer alcalde socialista de Lima y tuvo un gobierno municipal eficiente. Él nos dejó el programa del vaso de leche, nos dejó los comedores populares. Aquí he visto un comedor popular. Eso es herencia de Barrantes, alcalde socialista. Hemos tenido un alcalde exitoso en Cusco, Daniel Estrada Pérez. Entonces, la izquierda no es verdad que todo sea fracaso. Fracasarán aquellos que no están preparados. Pero si estamos preparados a través de una escuela de formación que deben ser los partidos, yo creo que la izquierda sí podría ser una alternativa de gobierno en el Perú y en el mundo. A ver, mire, yo he sido una persona con lo que podemos llamar sensibilidad social o emoción social. ¿Qué significa? Que uno deja de tener un pensamiento egoísta, de buscar solamente el beneficio personal y se vuelve solidario. ¿Y qué significa solidario? Que ve a los demás como sus hermanos. Y si queremos resolver los problemas de los demás, tenemos que pensar políticamente. Yo ingresé a la política, aunque a usted le parezca un poco raro, cuando era yo estudiante de 4º año de secundaria en el Colegio Nacional de San José de Chiclayo. Desde ahí comenzó mi actividad política, porque para 5º año mi primera batalla política fue conseguir, si era elegido o no, entre 700 alumnos, que era la promoción de todo el colegio, si era o no presidente de la promoción, y salí elegido presidente de la promoción, Javier Heró Pérez, del Colegio Nacional San José de Chiclayo, en 1967. El 68 ingresé a la universidad. Luego ya he sido delegado de aula, secretario general del Centro Federal de Derecho, presidente de la Federación Universitaria, y en 1973 fui elegido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, de todo el país, y en esa condición vine a conocer Tingo María a la UNAS, o a la UNAS. Y yo he vivido en la vivienda de la UNAS y he comido en su comedor. Y ahí he pasado, cuando no había pista, hasta Pucallpa, allí conocí el boquerón del Padre Abad, ahí ve el velo de la novia, todas esas maravillas que hay en nuestra naturaleza. Y luego el año 80, cuando se recupera la democracia, yo resulto elegido regidor de Izquierda Unida en Chiclayo. Y luego, en 1985, fui elegido diputado por el departamento de Lambayeque. Entonces yo ya estuve en el Congreso de la República, yo ya formé parte del Poder Legislativo. Salí en el año 90, reentré nuevamente a la vida del ejercicio profesional del derecho como abogado, pero el año 95 hubo un concurso para vocales superiores en Lambayeque, me presenté y gané. Y desde el año 1996
he sido juez superior en Lambayeque y desde el 2007 ascendí al más alto tribunal de la República, que es la Corte Suprema. Y allí fui presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, es decir, presidente del Poder Judicial el 2017 y el 2018. Me he jubilado por límite de edad el 2019. Entonces, ya estando ya como abogado libre, tengo que volver a lo que es mi pasado, que ha sido la política. Y por eso es que ahora estamos haciendo política, pero tratando de promover la unidad del pueblo, y por eso lo estamos haciendo a través de Unidad Popular. Usted ha tenido entonces una carrera política desde estudiante y toda su carrera profesional ha ido siempre pensando en el beneficio de los ciudadanos, de los peruanos. En breves momentos, para finalizar, tenemos en el Alto Huallaga la problemática social de el tema agrícola, desarrollo alternativo, problemática de la hoja de coca, y el señor Eduardo Tisserán es uno de los dirigentes del Valle del Monzón, y él justamente ha tenido un caso personal de injusticia, lo ha vivido en carne propia por luchar por los derechos de los agricultores cocaleros, y entonces él está agradecido en la gestión de usted, que también ha impartido la justicia a través del Poder Judicial, y que él señala que se necesita personas como el doctor Duberly Rodríguez, que lidera y genera imagen para impartir la justicia cuando usted estuvo en el Poder Judicial. El señor Eduardo Tisserán quiere saludarlo, él es un dirigente social del Valle del Monzón, está en línea telefónica. Eduardo Tisserán, buenas tardes. El doctor Duberly Rodríguez Tineo, expresidente del Poder Judicial y fundador de Unidad Popular, le escucha. Adelante usted. Gracias, un saludo cordial al doctor Duberly Rodríguez. Debo de mencionar, recordando a nuestros hermanos del Alto Huallaga, Puerto Inca y el Valle del Monzón, su intervención del doctor el año 2017 fue vital para el caso Eclipse, donde involucraron a más de 80 dirigentes agrococaleros del Alto Huallaga y el Monzón en el caso Eclipse, donde manifestó que las personas, los testigos encubiertos, buscaban dos tipos de beneficio, ¿no? Entre ellos el económico y el judicial, para que le reduzcan las penas, que eran personas delincuentes que reconocieron su delito, y eso influyó, debo de mencionar, en gran medida, porque de los 160 personas involucradas en este caso, estuve yo, ¿no? Y salimos absueltos porque en verdad no había pruebas periféricas de los que nos acusaban de entregar armas a Sendero Luminoso, municiones, alimento, ¿no? Entonces, ese es mi eterno agradecimiento al doctor, como en ese entonces presidente del Poder Judicial, y determinó pues que sean absueltos más de 130 personas, dentro de ellos Eduardo Tisserán. Gracias a usted, amigo, por tener ese recuerdo. Yo, con tantas, digamos, actividades que he desarrollado como presidente del Poder Judicial, yo de manera exacta ya un poco que había perdido la memoria de ese acontecimiento, pero usted me la hace acordar, y yo le agradezco porque usted desde ese punto de vista está teniendo un recuerdo un poco como de gratitud. Y bueno, yo, como usted lo sabrá, siempre estando dentro o fuera del Poder Judicial, siempre he tratado de adecuar mi conducta a un valor supremo que es la justicia, y espero que a ustedes les hayan hecho justicia, y bueno, espero que en adelante también eso siga ocurriendo dentro de nuestro país. Sí, doctor, muchísimas gracias. Yo menciono acá en todo evento, foro, charlas que nosotros tenemos, donde me invitan estos espacios que tenemos los luchadores sociales, que hemos sufrido persecución y encarcelamiento. Yo salí absuelto, doctor, el año 2017, salí absuelto, pero estuve en prisión 7 años, ¿no? Pero gracias a Dios hubo una confluencia de fuerzas también, y si no hubiesen caído estos peces gordos de la corrupción peruana,
de pronto me hubiesen condenado por criterio de conciencia, porque dos versiones, como usted conoce, es versado en este tema, doctor, dos versiones que coinciden se convierten en pruebas. Pero como cayeron pues Alan García, Ollanta, PPK, Nadine, entonces para ellos sí buscaban que sean pues que hayan pruebas, y eso también influyó en que nosotros también dijimos que hayan pruebas, y el presidente del Poder Judicial ha dicho que los testigos encubiertos persiguen tipos de beneficio, y eso pues influyó bastante en la absolución de nuestro caso, mi estimado doctor. Y ese es un agradecimiento eterno que tenemos nosotros los agricultores, porque la mayoría de los dirigentes del Alto Huallaga, precisamente desde esa fecha es lo que decae la lucha social cocalera en el Alto Huallaga y el Monzón. Mucha gente dice, ¿por qué las protestas sociales han amainado en el Alto Huallaga? Es que nos capturaron más de 80 dirigentes, yo fui secretario nacional, doctor, hasta el último dirigente de los pueblos, entonces nadie quiso asumir responsabilidades sociales, y ahí nomás vino pues la erradicación brutal del 2012 a 2013, que hasta el día de hoy no se puede recuperar el agricultor del Alto Huallaga con estos programas de desarrollo alternativo, que bien y mal pues seguimos al frente, porque el año 2014, antes de irse, Ollantaytambo criminalizó también el cultivo de coca en nuestros valles, ¿no? Ahora es delitos resembrar en tierras erradicadas, que estamos luchando a nivel internacional para que estos derechos no sean resarcidos, porque nosotros debemos de mencionar, doctor Duverlí, no somos cultivadores ilegales, somos legales. En el Alto Huallaga y el Monzón hay más de 6.000 fichas legales empadronados en ENACO. Lo que nosotros como agricultores exigimos al Estado peruano, que determina dónde están esas 6.000 hectáreas legales, ¿no? Lo que figura en el padrón de ENACO. Esa es nuestra eterna lucha, doctor, y yo pienso que un gobierno progresista, liberal e inclusivo, estos temas tenemos que abordar. Muchas gracias, Eduardo, por su amabilidad, y el doctor va justamente a coordinar con usted más adelante para que se siga generando desarrollo en el Alto Huallaga. Muchas gracias. Gracias, hermano. Un abrazo. Gracias, amigo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo, digamos, no conozco todavía de manera cercana el tema de los trabajos o lo que se llama el tema alternativo, el tema del cultivo de la coca. Bueno, creo pues que hay productos que tienen, digamos, cierta prioridad, como el cacao, el café, las frutas, etcétera, pero también tiene que haber una política coherente respecto al tema de la coca, que no soy especialista en el tema, pero ya más bien pediremos algunas sugerencias a nuestro amigo que acaba de hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias por su visita, ha sido realmente un privilegio poder conversar con usted. Esperemos más adelante seguir conversando, doctor Duverlí, sobre estos temas que permiten generar la agenda de desarrollo en el país, y usted está yendo contra la corriente, y es una lucha de esfuerzo, de dedicación, y que paso a paso irá abriendo su camino hacia el desarrollo de todos los ciudadanos, y sobre todo de los que más necesitan, de las comunidades donde usted viaja, conoce, donde usted estuvo en San Juan de Porongo, y justamente todo eso permite desarrollar todo un programa político que usted viene trabajando. Muchos éxitos, y estamos para cualquier momento entrevistarle cuando usted desee. Muchísimas gracias, amigo periodista. Bueno, he tenido la oportunidad de poder hacer llegar esta modesta voz a los hermanos y hermanas de Tingo María y todos estos valles o de esta zona que forma parte ya de la Amazonía, pues de la selva alta. Y bueno, en algún momento volveré, porque yo estoy comprometido con los pueblos del Perú profundo. Yo en este momento ya tengo que irme porque tengo que regresar a Lima, lo vamos a hacer por vía terrestre. Nuestro partido no es un partido que sea propiedad de grandes millonarios, lo formamos gente del pueblo, nos movilizamos con nuestros propios recursos, de tal manera que el día que logremos la legalidad, es decir, logramos inscribirnos en el Jurado Nacional de Elecciones, las candidaturas no serán vendidas ni compradas, serán producto de la democracia interna, porque va a regir el principio de un militante, un voto. Aquel que quiera ser candidato se la tendrá que ganar trabajando para que sea elegido. No va a haber venta de candidaturas porque no es un partido empresa.
es un partido popular, democrático, progresista, descentralista, paritario, que pretende ocupar un espacio dentro del escenario nacional. Muchas gracias, un abrazo para todos y para todos, estimadas hermanas y hermanos de Tingo María. Gracias, amigos, por su sintonía. Hemos conversado con el doctor Duberlí Rodríguez Tineo, expresidente del Poder Judicial y fundador del partido Unidad Popular. Buenas tardes.